Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra, que se me hizo mi relojito porque después me empiezo a pasar y estamos en nuestra serie Yo Creo. ¿Les ha gustado o no? Cuando estaba pensando en la prédica o estaba en oración, buscando lo que el Señor quería que les hablara en el día de hoy, estaba pensando en cuál sería la porción de la Biblia que yo escogería, que creo que contiene la mayor cantidad de información con respecto a este tema de creerle a Dios y de las recompensas que vienen de creerle al Señor. Y definitivamente creo que si me tocara escoger un capítulo, una porción de la Biblia para hablar de este tema, sería Hebreos 11, que justamente les dije a ustedes que ya lo buscaran. ¿Por qué Hebreos 11? Porque Hebreos 11 vendría a ser como el muro de la fama de la Biblia. No sé si todos conozcan de pronto lo que es el The Walk of Fame de Hollywood, ¿m? El Paseo de la Fama, que es una calle, como más de 15 calles en Hollywood Boulevard, donde hay más de 2.500 estrellas o monumentos con los nombres de las estrellas del mundo de la fama escritos en ellas. Y se encuentran nombres de cantantes, de actores, de agrupaciones, de directores y aún de personajes ficticios. Mickey Mouse aparece allá. ¿Sí? Con una gran diferencia. Digamos como que sería similar a The Walk of Fame, pero con una gran diferencia. The Walk of Fame en Hollywood fue hecho por seres humanos, por hombres. Y los nombres que aparecen ahí son escogidos por hombres. Y los méritos que se les dan a estas personas son méritos temporales. Porque esa calle, al igual que esos monumentos y al igual que todos esos nombres, y que todo lo que nosotros conocemos, va a llegar un día en que Dios lo va a recoger como un pergamino y va a dejar de existir. Porque lo que vemos no es eterno. Pero Hebreos 11 no, es diferente. Los méritos que se le dan a las personas que aparecen ahí son méritos eternos. Porque la palabra de Dios es eterna, al igual que sus promesas. Y Hebreo 11 reúne las hazañas que grandes hombres de la fe tuvieron y que son justamente grandes porque ellos le creyeron a Dios a pesar de las adversidades en que ellos se encontraban. Y también nos habla del resultado que obtuvieron por atreverse a creer a pesar de las circunstancias. Y este capítulo reconoce la fe que cada uno de estos hombres tuvo. Y le da mérito a estos hombres porque también resalta las circunstancias en que cada uno de ellos decidió creer. Pero también habla de cómo Dios cumplió al final y recompensó su fe. Y si tenemos en cuenta lo que dice 2 Timoteos, capítulo 3, 16a, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pues logramos entender que estos méritos o que este muro de la fama, el que lo escribió, ¿quién fue? Dios. Y el que escogió qué personajes aparecían en este muro de la fama, ¿quién fue? Dios. Y el que da mérito por sus hazañas, ¿quién es? Dios. Y que el que resalta las adversidades que hacen que salir en este muro de la fama sea digno de ser aplaudido, es Dios. Y Dios justamente pone a estas personas porque decidieron de creer o decidieron creerle a Dios a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias en que se encontraban y lo hicieron hasta el final. Es por esta razón que la palabra de hoy se llama Yo creo hasta el final. Yo creo hasta el final. Dígale al de lado, yo creo hasta el final. Y a lo largo de esta serie quiero que estudiemos este capítulo, el capítulo 11, porque creo que vamos a terminar muy bien entrenados con respecto a creer. Que le voy a decir algo, creer es supremamente clave para llegar lejos. Porque la palabra de Dios lo dice, y justamente el versículo clave de nuestra serie es cuando Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Usted qué quiere lograr en esta vida? Todo. Necesita creer. Y justamente este capítulo nos va a entrenar para poder creer. Como debemos creer para poderlo todo. Pero empecemos con los primeros 3 versículos de Hebreos 11. ¿Listo? ¿Lo leemos? Leámoslo juntos. Ponlo en pantalla, dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron los antiguos.
Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Energía, porque grité mucho ahorita. ¿Qué es la fe entonces? Ahí nos está diciendo. Es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Si buscamos en el diccionario, la definición que encontraríamos sería creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. Y si queremos la definición de la fe cristiana, diríamos todo eso, pero al final añadiríamos solo porque Dios lo dijo. Esta sería una definición completa de lo que es la fe. Se las voy a volver a repetir. Creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia, sino tan solo porque Dios lo dice. Y no dijo, lo dijo, sino lo dice, porque Dios es el eterno presente. Él siempre es. Él no fue. Su palabra no es antigua. Su palabra siempre es. Y en el versículo 3 de Hebreos 11, que lo leímos ahorita, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Acá nos está dando un ejemplo de lo que es la fe. Y como el ejemplo nos está dando la creación del universo, de todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba cuando Dios creó el universo? ¿Qué hombre existía en ese momento para que dijera, oiga, sí, me consta que él lo hizo de esa manera? Ninguno. El único que existía en ese momento, ¿que era quién es? El Señor. Él era el único que estaba. Y solamente sabemos cómo fue creado porque Dios nos lo dice. Él nos está diciendo, con mis palabras o con mi palabra, yo creé todo lo existente. El Señor dijo, hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y así hágase las estrellas, hágase, hágase. Y todo, cuando Él decía hágase, todo se iba creando. Más adelante Adán y Eva pecarían. Y cuando pecaron se pusieron ropita ahí como de maticas diciendo Dios no se va a dar cuenta, lo vamos a engañar. Y cuando Dios los vio dijo, a eso, hágase los bobos. Y desde entonces existen los bobos. Gente que se hace creyendo que Dios no se da cuenta. El que le cae aguante, que Dios lo... Bueno. El Señor nos está diciendo, todo lo visible viene de lo invisible. Así que si con nosotros queremos conocer todo, no tenemos que estudiar lo visible, que es justamente lo que hace la ciencia, sino tenemos que conocer al invisible, que fue el que lo creó todo. Jamás la ciencia va a poder llegar a conocerlo todo, porque lo que vemos a nuestro alrededor no viene de lo visible. ¿Y la ciencia qué hace? Estudia lo visible. La única manera en que nosotros podemos llegar a entenderlo todo y a conocerlo todo es conociendo al invisible, el que lo creó. Colosenses capítulo 1 versículo 16, 17 dice, porque por medio de él, ¿de quién? De Dios, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. La única manera en que tú vas a poder llegar a conocer y a entender tanto lo visible como lo invisible es si conoces al invisible, que fue el que lo creó. No hay manera que a través de lo visible y de la lógica y de la ciencia nosotros podamos llegar a entenderlo todo. Porque la misma ciencia fue creada por él. Tenemos que ir al autor, no a la obra. Y en el día de hoy vamos a ver 3 puntos o 3 componentes que tienen que existir en una fe para que sea una buena fe o una verdadera fe. El primero de ellos es fe solo si Dios lo dijo y lo creemos. Número 1, para que sea fe, Dios lo tuvo que haber dicho y yo le tuve que haber creído. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Dios lo dijo y lo creemos. Porque si nosotros creemos en algo que Dios no dijo, no es fe. Fe es fe porque Dios lo dice y yo lo creo. Si Dios no lo dice y yo lo creo, no es fe, es estupidez. Siempre tiene que haber ese componente. Dios lo tuvo que haber dicho primero y yo después le tuve que haber creído a él. Hay gente que cree que es fe lanzarse a hacer cosas que Dios no ha dicho. Eso no es fe. No, pero es que yo lo creo, pero Dios lo dijo.
Si Dios no lo ha dicho, no es fe, es estupidez, porque es confiar en tu propio pensar, en tu propio entendimiento, en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría y no en Dios. Fe requiere confiar en lo que Dios está diciendo. Pedro se lanzó a caminar sobre las aguas porque Jesús le dijo, camina sobre las aguas. Pero mandarse a caminar sobre las aguas sin que Dios te diga, ok, puedes caminar sobre las aguas y esperar no hundirse, es absurdo. Eso no es fe, es irresponsabilidad. ¿Qué pasa si tú estás en una barca y te bajas a caminar sobre las aguas? Te hundes. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pedro, Dios no te ha dicho que te bajes de la barca. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque Jesús le dijo, ven. Porque Jesús le dijo, puedes hacerlo. Porque él estaba siguiendo algo que Dios le había dicho. No porque él se estaba lanzando. No esperes, no hundirte cuando intentas caminar sobre las aguas, cuando Dios no te ha dicho que camines sobre las aguas. Nunca llames fe en creer o el creer en algo que Dios no ha dicho. Porque para que sea fe, Dios lo tuvo que haber dicho primero. ¿Ok? ¿Entendemos? Número 2. Nace de la palabra de Dios. Eso ya lo entendemos, ¿no? Es fe porque nace de la palabra de Dios, pero se activa con una acción de obediencia en dirección hacia donde Dios nos indicó. Vuélvelo a repetir. Nace de la palabra de Dios y se activa con nuestra acción de obediencia en la dirección que Dios nos indicó. ¿Ok? Ya Dios habló. ¿Cómo tú activas la fe para que se produzca el milagro? Con una acción de obediencia. Tú tienes que empezar a obedecer y empezar a ir en la dirección que Dios te está diciendo que tú vayas. Ayer decía Juanca en el ayuno, predicaba algo, me encantó porque él decía que la fe no te empuja a moverte. No, la fe simplemente te da la dirección para moverte, pero moverte tienes que decidirlo tú. La fe es saber hacia dónde tienes que ir, pero tú tienes control sobre tu cuerpo y decides si vas o no vas. Dios ya habló, tú ya lo oíste, supuestamente le creíste, ahora tienes que activar esa fe por medio de empezar a moverte en la dirección que Él te está diciendo. Y pensemos en el Mar Rojo. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto, o había salido de Egipto, donde eran esclavos. Por largo tiempo habían sido abusados, o habían sido oprimidos, o habían sido esclavizados, así que clamaron a Dios y le dijeron, Señor, sácanos de acá. El Señor levantó un líder entre ellos, que era Moisés, y por medio de Moisés empezó a tratar o empezó a liderarlos para que salieran. Moisés se presentó delante del faraón y les dice, deja salir el pueblo de Dios porque vamos a rendirle culto. El faraón al principio dijo, no se me van, lógicamente, pues eran los esclavos, era la mano de obra. Así que el Señor envió 10 plagas sobre Egipto. Cada una de ellas más severa que la anterior. Hasta que un momento en que el faraón ya no pudo decir, no salgan. Y les dice, ok, váyanse. En el momento que ellos salen, ya eran libres, o no, ya habían salido. Sin embargo, siempre que Dios ya te ha dado la libertad o te ha dado la respuesta, viene una retaliación. Satanás manda una retaliación. ¿En qué consiste la retaliación? Que tú ya eres libre, tú ya tienes la bendición, pero Satanás todavía da patadas de ahogado, pataletas, con las cuales busca atemorizarte para que tú te devuelvas. Y cuando tú estás viendo una retaliación, no te preocupes, porque la retaliación es lo que Satanás usa para tratar de asustarte, pero también lo que Dios usará para glorificarse. Así que cuando eso ocurra, no temas, simplemente abre bien los ojos y mira cómo Dios termina de hacer papilla a Satanás. Eso es lo que tú vas a hacer. La retaliación ocurre. Así que ocurrió la retaliación. La retaliación es que el pueblo de Egipto, una vez había salido Israel, salió a perseguirlos. Y ellos se encontraron atrapados. Por un lado estaba el Mar Rojo, pero por otro lado estaba el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, armado hasta los dientes y viniendo hacia ellos para acabar con ellos. Así que ellos estaban completamente atrapados. No sabían qué hacer. ¿Alguna vez te ha pasado que tú te sientes como atrapado y no sabes qué hacer? Una situación similar. Así que ellos hacen lo más sabio, o por lo menos lo hace Moisés. Les dice, no se preocupen, vamos a orar. Y se pone a clamarle a Dios.
Le dice, Señor, mira la situación que tenemos, ¿qué debemos hacer? Siempre que tú ves un problema, no ves solución o no sabes qué es lo que debes hacer, qué va a ser lo mejor que tú puedes hacer es no pensar, es orar. Porque en el momento que tú oras, tú le estás diciendo a Dios, ok, Señor, guíame como tú prometiste guiarme. ¿Tú entiendes que Dios prometió guiarte? El Señor dice que Él es tu pastor y que tú eres su oveja. ¿El pastor qué hace? El pastor protege sus ovejas, cuida sus ovejas, pero guía a sus ovejas. Así que cuando tú ves un problema o ves una situación y no sabes qué hacer, tú no tienes por qué saber qué hacer. Porque tú tienes un guía que es el que sabe lo que debes hacer. Y la oración es reconocer y decir, tú eres mi pastor, ¿qué debo hacer? Y siempre que tú le preguntas a Dios, ¿qué debo hacer? Dios te va a responder. Hay tantas personas que se me acercan a mí y me dicen, pastor, es que no sé qué hacer, ¿cómo hago para saber lo que Dios quiere que yo haga? Muy sencillo, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a Él. Hay algunos que le enseñan a Dios a hablar. Dice, mira, Señor, es que no sé si la respuesta es A o B. Y como no sé si es A o B, entonces hagamos una cosa. Dime si es A. Y si es A, entonces mándame tal señal. Y si es B, entonces tal señal. ¿Le están diciendo a Dios cómo hablar o no? Tú no le enseñes a Dios a hablar. Él sabe hablar mejor que tú. Él inventó el hablar. Él lo creó. Tú pregúntale y déjale que Él responda. Y Él va a responder. Él siempre responde. Porque si no responde, no estaría guiando. Así que en ese momento Moisés clama a Él. No le dice, Señor, mira, A, si debemos nadar. B, si debemos pelear. C, y le empezó a pedir señales y a decir, que ocurra esto, que venga un mosco, que me pique. Y entonces, no, Él no le dice al Señor cómo hablar. Él simplemente le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le empieza a clamar. Y el Señor responde, porque Él siempre responde. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 16, dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Ya viene la instrucción, ¿no? Y tú, le está diciendo Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Le dijo qué hacer? Es que le dijo hasta cómo pararse. Todos los detalles o no. Cuando usted escucha esa instrucción, si Moisés dice, no entiendo qué es lo que toca hacer, usted le dice, no sea bruto Moisés o no. Más claro no puede ser. Que le diga que marchen, que usted levante la vara y que al hacerlo sabe dividir el mar. Porque el Señor siempre es claro en todo lo que tú tienes que hacer. Deja que Dios te hable, pero tienes que preguntarle. Pero vamos todos los componentes. Lo primero es, hay un problema. No se sabe cuál es la mejor solución. Hay una Y. No se sabe si es para izquierda o para derecha. Bueno, esto no era una Y, esto era como una W, ¿no? Porque habían varias opciones. El tema es que ellos no sabían qué era lo mejor para hacer. Así que viene el segundo componente, la oración, que es decirle a Dios, yo no me guío, tú me guías, así que ¿qué debo hacer? Después viene la respuesta de Dios. Cuando viene la respuesta de Dios, ahí viene una oportunidad. ¿De qué? La oportunidad de actuar con fe. Siempre que hay respuesta de Dios, tú recibes la oportunidad de actuar por fe. Cuando tú te lanzas antes de orar, antes de que Dios responda, tú no estás actuando por fe. Tú perdiste la oportunidad de actuar por fe. Para que tú estés caminando por fe, tiene que existir un interrogante, tiene que haberse rendido ese interrogante a Dios y Dios tiene que haber respondido. Y en el momento que Dios responde, en ese momento está la oportunidad de actuar por fe. Tú solamente actúas por fe cuando Dios ya te ha dicho a ti lo que tienes que hacer. Cuando tú sabes la dirección en la cual te tienes que mover. Lo que pasa es que muchos ya escucharon lo que tienen que hacer y se siguen haciendo los bobos. ¿Qué era actuar o obrar por fe en el caso de Moisés y los israelitas? Quedarse quietos y decir, no, quedémonos quietos porque seguro que Dios puede con ellos. Manda plagas. ¿Eso era actuar por fe? ¿Acaso era de pronto devolverse, vamos a pelear contra los egipcios, no tenemos con qué, pero cojan piedras? ¿Eso era actuar por fe? O de pronto, bueno, vamos a orar. ¿Eso era orar por fe? ¿Sí o no? Están muy callados. Por fe era levantar la vara, abrir los mares y caminar hacia los mares. Obedecer lo que Dios había hecho.
¿Cuándo se activa la fe? Justamente en el momento en que Moisés le da la orden al pueblo de que marche, levanta la vara y abre los mares. En ese momento se activa la fe. Pero ponte en la situación de Moisés, que seguramente estás en la posición de Moisés. El Señor te responde, pero a ti te parece absurdo. Dicen, no, pastor, es que no tiene ningún sentido, es que me puso a levantar una vara y que caminar hacia un mar. Hágame el favor, es que Dios no puede ser, yo creo que yo entendí mal. ¿Cómo va a caminar hacia un mar? Nadie más está caminando hacia el mar. Me voy a ver como un bobo, va a aparecer un bobo caminando hacia el mar o levantando los brazos ahí haciendo esas cosas. Pastor, Dios me está diciendo que haga el ridículo, ¿eso no puede ser Dios o no? Y por eso muchos se rinden. Porque lo que Dios te está diciendo que hagas, nadie más lo está haciendo y hacerlo te haría parecer un bobo. Y por esa razón te estás quedando quieto y no se está activando la fe que activa el milagro. Pero cuando tú dices, ok, puede ser que nadie más lo esté viendo o nadie más lo esté haciendo, puede ser que parezca un bobo, pero yo levanto la vara, abro los mares y camino hacia allá, Dios lo ve. Y en ese momento, ¿sabes qué hace? Él abre los mares para que tú pases. Cuando Dios te ve a ti obedeciéndolo a Él, sin importar lo que otros digan o si otros te están mirando, en ese momento Dios abre los mares que en este momento no están abiertos. Pero pensemos en los egipcios. Los egipcios también trataron de cruzar cuando el mar se abrió, ¿o no es así? El pueblo de Israel cruzó y llegó al otro lado. Los egipcios trataron de cruzar y ¿qué pasó? Los mares se cerraron y ellos se ahogaron. Viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si también hubo una acción? Muy sencillo, porque su acción no nació de la instrucción que Dios había dado, sino lo que ellos estaban viendo. Esta es la razón por qué muchos se están ahogando. Porque sus acciones no nacen de lo que Dios les está diciendo, sino de lo que ellos están viendo. Están viendo que los mares están abiertos, entonces se meten por ahí. O están viendo que Dios le abrió los mares al vecino, entonces yo también me meto por ahí. Dios no les había abierto el mar a los egipcios. Se lo había abierto al pueblo de Israel. Muchos no están siguiendo la voz de Dios, sino están buscando qué mares están abiertos y por eso es que se están ahogando. No es que a fulanito le está yendo súper bien vendiendo paletas. Venga, yo me pongo a vender paletas para que me vaya bien. Dios le abrió ese mar a fulanito. ¿Quién dijo que te lo va a abrir a ti? Ese es el mar de otro. Deja de buscar los mares que Dios ya le abrió a otros. Y empieza a buscar a Dios para que Él te abra los tuyos. Te lo voy a volver a repetir. Deja de buscar los mares que están abiertos o que Dios le abrió a otros. Y empieza a buscar a Dios y Él te abrirá los tuyos propios. Lo que le funcionó a otros no te tiene que funcionar a ti. Los mares que Dios le abrió a otros serán los mares en los que tú te ahogues si en vez de buscar a Dios, tú te pones a buscar esos mares. La fe viene de nosotros tener una relación íntima con Dios, no de la relación íntima que están teniendo otros con Dios. Y cuando tú te pones a seguir los mares que Dios le abrió a otros y no los propios, tú estás dependiendo no de tu relación con Dios, sino de la relación de otros con Dios. Y ahí no hay fe, ahí hay estupidez. Estupidez es caminar por vista. ¿Cuál es el primer punto? Entonces, para que haya fe verdadera, porque Dios lo dijo, ¿no? Si Dios no lo ha dicho, no hay fe. La segunda, una acción de obediencia en la dirección que Dios nos ha indicado, ¿sí? La tercera, la acción de obedecer debe ser continua hasta el final. Tú ya escuchaste, ¿ok? Ya Dios te respondió, te dio la instrucción hacia dónde vas, o sea, Dios ya habló, tú ya lo entendiste, tú ya empezaste a caminar hacia allá, ahora el Señor te dice, sigue caminando hasta el final. No pueden ser un paso hacia el frente y después devolvernos. No sería fe. Y Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso
e inconstante en todo lo que hace. Piensa en las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Ah, sí. Amenazan y después se vuelven o no. Hay muchos que son así, como las olas del mar. Ay, no, yo tengo mucha fe, y se les empieza a acabar y cada vez más lento y se devuelven. El que actúa así nunca va a alcanzar nada. Dios no va a abrir los mares a aquellos que son como las olas del mar, aquellos que son inconstantes, aquellos que cuando empiezan a caminar o están levantando un poquitico los brazos, después al ver que no se abrió nada, los bajan rápido. Dios solamente lo va a abrir a aquellos que mantengan la dirección que Dios les ha indicado hasta el final. No te sirve tener fe hoy sí y mañana no. No te sirve dar 3 pasos de fe y devolverte 4 de temor. No te sirve. Es fe si tú mantienes un caminar constante hasta el final en la dirección que Dios te está dando a ti. Y mientras que tú no lo hagas, no esperes llegar a ningún lado, porque no vas a llegar a ningún lado. Pensemos en otro ejemplo. La conquista de Jericó. Esta es una historia súper emocionante. A mí me encanta leerla. Pero yo creo que es emocionante cuando nosotros la oímos. Pero no debió haber sido tan emocionante cuando se vivió. Bueno, el final sí. Pero mientras que se estaba viviendo, sobre todo cuando se está viendo la parte de una obediencia continua. Yo creo que en ese punto lo único que los llevó a ellos a ser obedientes hasta el final era que ellos se habían equipado de los 2 componentes que Dios le está diciendo a Josué que se tenía que equipar para poder conquistar la tierra. Esfuérzate y sé valiente. Lo único que los llevó a ellos a arrancar en la dirección hasta ver el resultado final fue que ellos fueron valientes y se esforzaron. Porque mientras que ellos estaban caminando hacia allá, tuvo que haber momentos en que ellos dijeron, oiga, nos vemos ridículos y no vemos movimiento. Siempre que tú vas a caminar hacia una tierra prometida, va a haber adversidades. Y el 99% de las veces va a haber una demora. Más allá de lo que tú quisieras, pero nunca más allá de lo que tú necesitas. Y siempre al final vas a agradecerlo. Porque te voy a decir algo, la espera te hace. La espera te transforma. Es algo que tú no valoras antes de ser transformado. Ay, no, ya que me acepta así el Señor, yo soy así, que no me transforme. Pero después de que tú eres transformado, dices, wow, oiga, sí, esto es más bonito. En ese momento tú le agradeces a Dios. Pero digo el 99% de las veces porque yo creo que todos tenemos contadas las veces en que le decimos a Dios, Señor, darme, y nada más es que saliera de nuestra boca cuando nos llegó la respuesta. Pero las otras 99 toca insistir. Y hay una demora que Dios la está usando porque Dios es tu Padre y te está educando. Y yo le voy a decir algo, es importante que nos eduquen, porque es que nosotros sí que somos malcriados. Y usted piensa en un niño malcriado. ¿Quién quiere un niño malcriado? ¿Los papás nada más o no? Pero el resto son como, uy, no, es que de niño es grosero, escupe, hace, o no, nada más los papás lo quieren. ¿Quién es culpable que nada más los papás lo quieran? Los mismos papás, porque no han criado. Y Dios es un buen papá. Así que Él te educa y Él te disciplina, porque te ama. Porque si no lo hiciera, entonces nadie más te querrería. Porque nadie quiere a alguien maleducado. Pero bueno, vayamos otra vez a la historia. Revivamos la conquista de Jericó. El pueblo de Israel había estado durante 40 días en el desierto. Así que finalmente el Señor después de 40 años le dice, ok, pueden entrar a conquistar la tierra prometida. Esto suena bonito, ¿no? Oiga, finalmente ya vamos a poder entrar. Sin embargo, había un obstáculo. Para poder entrar tenían que cruzar el río Jordán. Muchos dirán, bueno, pero eso no está en obstáculos. No había puente. Bueno, pero a nado. No, es que había niños, había ganado y estaba el arca del pacto que tenían que cargarlo al otro lado. Además no estamos hablando de un pueblo de 100 personas, estamos hablando de un pueblo de millones de personas. Así que el obstáculo era grande. Y como si fuera poco, la época en que ellos estaban cruzando era el tiempo de la cosecha. Y la palabra nos dice que en el tiempo de la cosecha el río Jordán se crecía tanto que se desbordaba en ese momento e inundaba todos los campos.
En otras palabras, Dios estaba escogiendo la peor época del año para cruzar el río. Eso lo estaban viendo todos. Oiga, no, pero el Señor no pudo un mes antes. No, tuvo que ser en este mes que es el de las lluvias, ¿no? Hay un problema, entonces lógicamente Josué y el pueblo claman a Dios. Y viene la instrucción, no se preocupe. Cuando usted vea problemas o cosas que usted no sabe cómo solucionar, no se inquiete tanto. Eso simplemente significa que tiene que involucrar a Dios. Ya, órele. Ya, Señor, no sé si es izquierda o derecha o para atrás o para adelante, pero entonces dígame. Y ellos se involucraron a Dios y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Usted nos dice que pasemos al otro lado, pero es que hay un río desbordado, está inundado, tenemos niños, no se ha construido puente, no se ha hecho todo eso. ¿Qué hacemos? El Señor le dice, muy sencillo. Ustedes van a escoger unos sacerdotes que van a ir al frente y que van a cargar el arca del pacto. Después de ellos va a venir todo el pueblo. Van a empezar a caminar hacia el río con todo el pueblo. No estoy hablando siguiéndolo usted 10 personas. Estoy hablando siguiéndolo millones de personas. Ellos tenían que caminar hasta el río. Y el Señor le dice, en el momento en que ellos toquen el río se va a abrir también en dos para que ellos pasen al otro lado por tierra seca. ¿Cuántos acá no están esperando a que se abran las aguas, a que el río se frene, a que haya tierra seca para empezarse a mover? Porque Dios te dice, cuando tú camines, yo lo abriré. Así que camina para que lo abra. Y los sacerdotes empiezan a caminar, cargando el arca del pacto con todo el pueblo detrás de ellos. Y empiezan a avanzar. Pero cuando arrancan a avanzar, no pasa nada, no se abre. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, hasta que no toques el río con tus pies, o sea, hasta que no camines al final, no se va a abrir. Muchos acá se llenan de valor y dicen, ok, vamos a empezar a caminar, síganos todos. Dan 3 pasos, al ver que no se abre, dicen, no, un momentico, esto no está funcionando. Y se empiezan a devolver como las olas del mar. El Señor te dice, sigue caminando, porque solo se va a abrir el río en dos cuando se te mojen los pies, hasta que camines hasta el final. La acción tiene que llevarse a cabo hasta el final. Ay, Señor, pero es que no sería más fácil si tú lo abrieras, ahí sí yo caminaría. Y el Señor te dice, no, Él no lo abre para que tú caminas. Él lo abre porque tú caminas. Él no lo abre para que tú camines. Él lo abre porque tú estás caminando. La fe mueve montañas. Las montañas no se mueven para que haya fe. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque algunos dicen, mueve la montaña y entonces va a haber fe. El Señor dice, no, es que la fe es resultado. La montaña se mueve en resultado de que haya fe. Así que hasta que tú no camines y toques las aguas, no se van a abrir las aguas. El río no se va a abrir en dos hasta que tú no camines hasta el río. Y eso fue justamente lo que hicieron los sacerdotes. Ellos siguieron caminando y en el momento en que ellos metieron los pies dentro del río, en ese momento el río se abrió en dos. Y se formó un gran muro que se veía a distancia. Y ellos cruzaron al otro lado. ¿Quiénes? Todo el pueblo de Israel, todos los niños, todas sus pertenencias, absolutamente todo. ¿Tú quieres saber qué fue lo último que cruzó? El arca. Porque el Señor no cruza hasta que tú no estés al otro lado. ¿Tú entiendes esa parte? ¿Quién fue el primero en cruzar? ¿O el primero en tocar las aguas? El Señor. Porque el acta representa la presencia de Dios. El arca representaba eso. Y el último en irse fue la presencia de Dios. Él se asegura de que tú llegues al otro lado. Tú dices, pero es que Dios es muy complicado, Él lo podría hacer muy fácil. ¿Por qué es que se complica tanto? ¿Por qué no abren los ríos y ya yo pasaría al otro lado? Vayamos a Josué, capítulo 4, versículo 24. Y nos dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Buen propósito, ¿o no? Dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos, eran los que ellos iban a enfrentar más adelante, sus enemigos, que estaban al oeste del Jordán, y a los reyes cananeos de la costa mediterránea. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran,
no se atrevían a hacerles frente. ¡Wow! Dios siempre tiene un propósito mayor del que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que tú no ves. El Señor abrió el río y hizo un muro enorme que no solamente lo veían ellos, se veía a distancia. Las ciudades que estaban a distancia, de pronto empezaron a ver un muro de agua que se levantaba. No es como que a ellos les llegó el cuento, lo vieron. Y cuando eso ocurrió, el Señor les estaba entregando al pueblo de Israel la victoria. Porque cuando los enemigos vieron lo que ocurrió, se desmoralizaron, se debilitaron. Y cuando el pueblo de Israel lo vio, ¿qué hizo? Se moralizó, se animó, fueron afirmados. Y el Señor te dice, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque mientras que tú solamente estás viendo tu batalla presente, yo te estoy regalando tu victoria futura. Tú quieres que Dios te solucione lo de hoy, pero Dios te está solucionando también lo de mañana. Dios usa todo para propósitos más grandes que los que tú estás viendo. Pero bueno, pasaron al otro lado, contentos, felices, y llegaron a Jericó, la primera ciudad que ellos tenían que conquistar. Que de hecho te voy a decir algo, como era la primera, ellos no se quedaron con absolutamente nada. Era una ciudad que ellos iban a destruir y todo el oro y toda la plata se la entregaban al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había aprendido de las primicias. Las primicias es que el primer fruto le pertenece a Dios. Y que cuando nosotros le entregamos el primer fruto de las cosas al Señor, el Señor nos bendice. La naturaleza lo dice. Tú sabes que cuando tú siembras un árbol frutal, el primer fruto que sale, si tú lo arrancas, ese árbol ya nunca va a dar buen fruto. Pero si tú lo dejas, no lo tocas y se lo entregas al Señor, dejas que caiga y se pudra, ese árbol frutal va a ser el mejor. Va a dar mucho fruto. Las primicias le pertenecen al Señor. Sí, le pertenecen a Dios. Tú adquieres un nuevo trabajo, el primer salario es de Dios. Y debes honrarlo. Si quieres que sea fructífero, toda la vida, desde que conozco al Señor, lo hemos practicado con mi esposa. Y siempre hemos escogido dónde trabajar. Siempre hemos visto el fruto. El pueblo de Israel lo estaba haciendo y dijeron, el primer fruto es para el Señor. Pero llegaron entonces a Jericó y había un problema. Estaba rodeado de una gran muralla. No era fácil en ese momento entrar a Jericó. Así que ellos dijeron, bueno, ¿esto cómo se soluciona? Muy sencillo, consultaron a Dios nuevamente. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y en ese instante vino la instrucción. ¿Qué es la instrucción? La oportunidad de obrar o de caminar por fe. ¿Cuál era la instrucción? Muy sencillo. Durante 6 días, ustedes van a escoger a 7 personas que van a ir con trompetas, todo el pueblo va a ir detrás con el arca y van a dar, durante 6 días, van a dar una vuelta alrededor de Jericó, todo el mundo callado, lo único que van a sonar son las trompetas. Eso es lo único que va a sonar. Pero el séptimo día va a ser diferente. El séptimo día van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, 6 haciendo lo mismo, pero la séptima, ustedes van a hacer un gran ruido. Y cuando eso ocurra, entonces las murallas se derrumbarán para que ustedes logren entrar. ¿Acá aplica alguna ley de física? ¿Hay algún ingeniero por acá? Alguien me dice, nada, claro, cuando ocurre eso, eso ocurre. No hay ley física alguna. Estudiando lo visible, usted no va a entender cómo eso ocurrió, porque lo provocó el invisible. Conociendo el invisible, usted va a entender cómo ocurrió. Así que ellos duraron 6 días como bobos. Como bobos, ¿o no? Imagínense un pueblo que está diciendo, oh no, llegaron los israelitas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahorita el Señor les abrió los muros de agua, lo vimos de lejos, a distancia, no nos van a volver papilla. Cuando de pronto encuentran varios millones de bobos, dando vueltas como bobos, y todos como, ¿de verdad esos son los que nos van a conquistar? Póngase en la situación, o de pronto usted está en la situación. ¿Cuántos al segundo día dicen, no, yo no hago más ese oso? No, ese pastor es muy lindo, todas las cosas, pero nos está haciendo perder el tiempo. ¿Cuántos al tercer día no se desaniman? ¿Cuántos no llegan al sexto día? Y al no ver ninguna clase de movimiento, se dan la vuelta atrás y dicen, olvídese, yo no sigo haciendo el oso. ¿Cuántos, cuando empieza a ocurrir eso, no empiezan a venir con mejores ideas? No, mire,
Yo estaba leyendo la otra vez en internet. Normalmente lo que hacían los ejércitos es que ellos construían una rampa. No se dice rampa, rampa. Me lo dijo internet, pastor. Y hacían una rampa y ya entraban. El otro dijo, no, mire, yo supe también que a Brad Pitt le sirvió un caballo. El caballo de Troya. No sé si usted vio la película, pastor, pero yo, o sea, pensémoslo. ¿Qué hubiera pasado donde Alejandro Magno se hubiera puesto a dar vueltas alrededor con trompetas? La gente que sabe, no hizo, es que a mí me parece es que se están burlando adentro de nosotros. ¿Cuántos no critican la instrucción? Dicen, es que es absurdo lo que están diciendo allá. Ese cuento del yugo es igual. No, es que eso ya es uno ser demasiado, es que eso ya es ser extremista. Fuera que hubiera hombres en la iglesia, pero no, es que me da un caldo allá. Me pongo a seguir eso, me quedé soltera. La fe requiere que tú creas hasta que ocurra. A pesar que al empezar a obedecer, no veas movimiento. Tú tienes que seguir yendo en la dirección que Dios te está diciendo. A pesar de lo absurdo que suena. A pesar que haya mejores ideas. Tú debes seguir yendo en la dirección que Dios te está indicando. Y te voy a decir algo. Llegó el séptimo día. El día séptimo llegó. Porque siempre llega. Siempre llega el séptimo día. No siempre se caen las murallas. Porque las murallas no dependen de que llegue el séptimo día. Dependen de que tú estés haciendo lo que deberías estar haciendo el día séptimo. Pero el séptimo día siempre llega. ¿Quiénes acá están esperando que Dios les traiga algo? Levanten la mano. Levántenla, levántenla. Ok, bueno, creí. El séptimo día va a llegar. Eso no significa que las murallas se van a caer. Eso significa que cuando llegue el séptimo día, si tú estás haciendo lo que deberías estar haciendo el séptimo día, las murallas se van a caer. Si no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, no se van a caer. Pero el Señor te va a dejar saber, si lo hubieras hecho, se hubieran caído. El séptimo día va a llegar, va a ocurrir. Tú no tienes control sobre eso. Va a ocurrir. Tú tienes control sobre lo que haces desde ya hasta que llegue el séptimo día. Porque eso va a determinar si tú obtienes tu tierra y tu victoria o no. El séptimo día parece lejos. Te voy a decir algo, todos quisiéramos que fuera el primer día. No hay nadie que diga, que el Señor dice, bueno, ¿en cuántos días tú quieres que yo tome la muralla? 7. No, todos somos hoy. Y a todos nos parece lejos cuando Dios dice 7. No, 7. A todos nos parece. Porque quisiéramos que fuera ya, hoy, ahora. Pero el Señor te dice, te parezca lejos o te parezca cerca, el día 7 va a llegar. Pero solamente verás el milagro si tú haces lo que deberías estar haciendo durante los 7 días. Porque la fe requiere seguir caminando en la dirección que Dios nos dio con una acción continua hasta el final. Si te desanimas el segundo día, no se caen los muros. Si te desanimas el quinto día, no se caen los muros. Si el séptimo día te desanimas, después de dar las 6 vueltas, y cuando algunos dicen, bueno, hagamos el ruido. Ay, no, ¿cuál ruido? No se van a caer los muros. Solamente se caen los muros cuando tú llevas la instrucción que Dios te dio desde el principio hasta el final, sin renunciar a lo que Dios te está diciendo. ¿Qué ocurrió? Josué y el ejército siguieron la instrucción de Dios hasta el final. El séptimo día dieron 6 vueltas en silencio, pero después dieron una más. En la séptima vuelta,
cuando muchos estaban desanimados, sin fuerzas, desesperanzados, humillados, aburridos, viendo como otros se burlaban de ellos y les decían, mucho bruto, este tipo que hace, a pesar de eso, ellos se habían esforzado para llegar allá. Habían sido valientes y a pesar de estar desanimados, con ganas de llorar, con ganas de botar la toalla, viendo como otros se habían rendido y se habían ido, a pesar de eso, ellos estaban ahí y tomaron la última pizca de fuerza que les quedaba para hacer ruido y ver cómo las murallas se cayeron y pudieron entrar. Porque Dios cumple cuando tú crees hasta el final. No quiero terminar sin hablar sobre lo que sería el versículo número 2, porque lo pasamos por alto. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Quiero que pienses en esta palabra, aprobados, aprobados. Cuando tú tomas un curso, cuando tú tomas un examen, hay dos resultados que tú podrías obtener. O apruebas o repruebas. Apruebas si pasaste el examen, si pasaste el curso. Repruebas si no lo pasaste. Apruebas si obtuviste o si diste la respuesta correcta. Repruebas si diste la respuesta equivocada. Y lo cierto es que todos estamos buscando la aprobación de alguien. Alguien que diga, te apruebo. O alguien que te diga, te desapruebo. Muchos buscan la aprobación del mundo, de sus padres, de sus amigos, de los que rechazan o de ellos mismos. Pero en este caso, cuando el Señor está diciendo que los antiguos fueron aprobados, Él no está diciendo, no se está refiriendo a aprobados por el mundo, por los amigos, por ellos mismos o por todo eso que al final no importa. Él está diciendo, fueron aprobados por el único que tú debes ser aprobado, por Dios. ¿Qué hicieron para ser aprobados? Muy sencillo, le creyeron. Eso era sencillo, ¿no? Le creyeron hasta el final. Y sus acciones decían que le creían. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que una fe sin obras es una fe muerta. Porque tus acciones dicen lo que tú has creído detrás de lo que tus palabras están hablando. Lo que tú haces dice lo que tú crees, independiente de lo que tu voz dice que tú crees. Hace un tiempo atrás había un joven que estaba saliendo con una niña, se la pasaban juntos, hablaban todo el tiempo, siempre llegaban en el mismo carro. Yo me acerco a él y le digo, ¿cuáles son tus intenciones? Y dice, no, amigos, ¿no? Ok, eso dijo el ratón del queso. Entonces son amigos, ¿no? Me dice, sí, es más, pastor, yo ya le dejé muy claro a ella que somos amigos, ya está súper claro. Tú se lo dijiste, ¿no? Sí, ok. Tus palabras le dijeron a ella, somos amigos, no hay nada más, ok. ¿Qué le están diciendo tus acciones? ¿Qué crees que ella está escuchando? ¿Lo que tus palabras le dijeron o lo que tus acciones le están diciendo? A la larga, todos sabemos que las acciones dicen más que las palabras. Y en este caso, tus palabras se están contradiciendo a tus acciones. Ella sabe lo que tú realmente estás creyendo. Y lo cierto es que tus acciones van a mostrar si tú le crees a Dios o no. La Biblia, creo yo, es el corazón de Dios escrito y entregado a nosotros los hombres para que nosotros podamos conocer a Dios de una manera íntima. ¿Por qué razón? Porque si tú lees este libro, tú vas a encontrar acá todo lo que a Dios le apasiona, lo que lo hace llorar, lo que lo hace reír, lo que lo saca de quicio, lo que Él tolera, lo que Él no tolera. Es el corazón de Dios. Y cuando tú lo lees, tú empiezas a conocer a Dios.
Y cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que había algo que a Dios siempre le ha molestado un montón. Y la falta de fe. Y vemos que cuando Pedro le dice, ¿puedo caminar sobre las aguas?, el Señor se emocionó. Claro, ven hacia mí. Pero cuando se hundió le dice, ¿por qué dudaste? Aplaudió el que le creyera, pero lo reprendió cuando hizo lo opuesto. Y hay un versículo que no sale nada más una vez, sino sale varias veces, que es Lucas 9, versículo 41, dice, generación ¿qué? Incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? El Señor no quería estar con los incrédulos, ni soportaba la incredulidad. Él no la aprueba, Él la desaprueba completamente. Y cuando miramos toda la historia del pueblo de Israel en el desierto, nos damos cuenta que cuando ellos no creían, Dios decía, están murmurando contra mí, me están poniendo a prueba. Y el Señor no permanecía con ellos, ni permitía que ellos permanecieran con Él. Por una sencilla razón, porque cuando tú no le crees a Dios, tú le estás diciendo a Dios que Él es mentiroso. Le estás dando atributos que no tiene Dios, no lo estás reconociendo como Dios, sino le estás diciendo que Él es como el diablo. Porque el diablo sí te miente. Porque el diablo sí te promete y no te cumple. Porque el diablo sí te dice lo que tú quieres oír cuando Él no está dispuesto a hacerlo. Pero Dios es número 23:19, dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si Dios te lo prometió, Dios lo va a llevar a cabo. Y lo único que tú tienes que hacer es escuchar su voz, empezar a caminar hacia donde Él te está indicando y no dejar de hacerlo hasta que se te mojen los pies en las aguas, para que Él pueda abrir el río en dos y tú puedas cruzar al otro lado a la tierra que tiene para ti. Hoy el Señor te viene a decir, el séptimo día llegará. El séptimo día llegará. Te parece que está muy lejos, pero llegará. ¿Qué estarás haciendo de aquí hasta que llegue? Porque lo que tú hagas determinará si las murallas se caen o no se caen. Hoy el Señor te dice, levanta la vara y ponte en marcha, porque yo abriré los mares. Hoy el Señor te dice, da las 7 vueltas. Hoy el Señor te dice, mójate los pies en el río, porque yo cumplo lo que prometo. Yo te he hablado, empieza a obedecer. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Padre, que en el día de hoy tú llenes de fuerza y de valentía a los que se están desanimando, a los que tienen mejores ideas, a los que están dudando y están dejando de esperar. Yo creo que el séptimo día viene y yo decido hacer lo que tú me llamaste a hacer hasta que llegue. Yo creo que apenas toque las aguas con mis pies, estas dejarán de brotar. Yo creo que cuando levante los brazos, aunque otros me vean como un bobo, tú abrirás los mares para que yo cruce. No cruzaré los mares que ya están abiertos porque tú le abriste a otros. Te buscaré a ti para que abras los míos, los propios. Hoy yo digo, yo te creo y creo hasta el final. Amén.